denominado el hongo negro, la cepa delta y todo eso que también todavía es desconocido en los pueblos como el nuestro o lo vemos en los noticieros, pero puede pasar, puede llegar y puede cambiar todo lo que hasta ahora se viene haciendo. Hablo de la vacunación, por ejemplo, que es un cuidado más y de los buenos, ¿no? Es decir, siempre se hablaba de las tres prevenciones y vos muchas veces nos decías, está la cuarta que es la vacuna, cuando esté, bueno, la vacuna es la más importante, pero empiezan a cambiar todo y tenemos que tener los mismos cuidados porque estas cepas, este hongo, todo cambia la historia. Sí, totalmente, porque lamentablemente, como cualquier ser vivo, trata de sobrevivir y el virus ha generado una capacidad de adaptarse a la adversidad ante el agresor que somos nosotros, los seres humanos, a través de los tratamientos, las vacunas y nuestra propia inmunidad, que hace como cualquier sistema biológico del planeta tratar de mejorarse y superarse para contaminar. Este bicho, ahora para que todos entiendan por qué eh, le han puesto números, ¿no? Alfa, delta, como lo que vos decís. Eso tiene que ver con la capacidad de cada vez más agresión que tiene el virus y cómo se ha reciclado para generar ese impacto y ese daño y sortear, entre otras cosas, nuestra inmunidad. Eso, como decías vos bien, con la variante Delta, que es lo que está pasando. Y con cosas nuevas que están apareciendo, como el hongo, que con todo gusto, si querés, lo charlamos, y que hacen preocupante y necesario el tratar de inmunizar a toda la población lo antes posible y como corresponde, porque de eso va a depender el futuro de que esta pandemia termine o continúe, Toto, ¿eh? Contame un poco más sobre eso. Bueno, el tema es el siguiente. Estas variantes que se fueron mejorando, como por ejemplo esta que es la Delta, lo que genera tiene una capacidad de empezar a sortear la inmunidad. Y se ha visto con las diferentes vacunas que están en proceso, sobre todo las que han estudiado, como la de BioNTech, la de Pfizer y la tan nombrada AstraZeneca, que lo preocupante es que cada país, en base a la cantidad de vacunas que podía llegar a tener, estaba buscando ver cuál sería ante la falta y ausencia, porque el planeta necesitaba vacunarse, cuál era la estrategia. Argentina, por ejemplo, siguió la estrategia de Gran Bretaña, que era vamos a tratar de poner la primera dosis lo antes posible y después vemos el tema de la segunda dosis. Es una estrategia, es un camino que se tomó en ese momento y quizás uno creía que era el más correcto para hacerlo. Pero todos sabemos que si en cada vacuna tenemos que dar 2 dosis y en ese periodo de 2 dosis necesitamos un tiempo determinado, es porque se necesita generar en determinado plazo, que en este caso son 3 meses en total, desde la primera vacuna, la segunda vacuna y la inmunidad deseada, para llegar a niveles como el 80%, 95% de capacidad de poder defenderte ante el agresor que es el virus. En este caso, lo que se vio con estas variantes y la que más preocupa, que pasó en Israel, que está vacunado con la primera dosis, y Inglaterra, que está también vacunado con la primera dosis, y estando cursando ahora el verano, sintiendo de que ya eran uno de los países que estaba atravesando y saliendo de la pandemia, tristemente, producto de esta variante Delta, que es la variante India, que está generando bastantes estragos, no solo con el propio virus, sino también con esto del hongo, que con todo gusto ahora también lo charlamos y que se ha convertido en India en una epidemia. Lo que se ha demostrado es que con una sola dosis de vacuna, la protección contra esta variante no supera el 30-40%. Por lo tanto, si no estamos inmunizados con las dos vacunas, estas pesadillas, en caso de que ingrese la variante Delta, que aparentemente hay 2 casos que son importados, que se ha detectado en extranjeros y que se ha podido autolimitar, porque ya sabemos que esto está afuera, como cuando pasó con esto de la de Wuhan, bueno, puede venir a complicar al mundo, cosa que hoy está sucediendo en Israel, que tuvo que retroceder en las escuelas, producto de encontrar en una comunidad escolar con un nene que vino del extranjero, 40 pibes contagiados con esta variante, que termina siendo más contagiosa, más agresiva y por tal motivo más letal. Entonces, ¿qué preocupa? La estrategia de vacunación de tener solamente una dosis, que implica, si vos me lo permitís y lo que uno ve en la calle, que mucha gente también que solamente ha tenido la primera vacuna, también se contagie, porque la gente también, y esto sirve para comunicar, piensa que cuando vos te vacunaste la primera dosis, ya está. Para empezar, quiero que sepan y transmitir a través tuyo que cuando vos te das la primera dosis de cualquiera de las vacunas, después podemos hablar, si querés con todo gusto, de cada una de ellas por los temores y miedos que genera la gente,
producto de la desinformación y esta cosa que se mezcla, el condimento que se mete de la política, que a veces ayuda, a veces lamentablemente generan este tipo de situaciones. Vos necesitás 21 días, 28 días para poder generar la primera inmunidad después de la primera dosis. O sea, que tenés que cuidarte después de vacunarte. No es que te vacunaste y a los 5 días vos ya podés andar sin barbijo. Y lo segundo es que necesitas esa segunda dosis para completar el esquema que todos sabíamos que no varió con respecto a lo que veníamos hablando cuando se cambió. Pues las vacunas siguen siendo las mismas, la experiencia ya está evaluada y lo que está sucediendo hoy actualmente con la cepa ya es de público conocimiento, porque en esta globalización donde todos podemos mirar las noticias, sabemos lo que está pasando en India, sabemos el rebrote ahora que está pasando en Israel, que lo dábamos como ejemplo, y cuál es la preocupación de Gran Bretaña, que lo tomamos nosotros como ejemplo a la hora de seguir el plan estratégico de vacunación, ¿no? Y lo del hongo, recién me decías, podemos charlar. ¿Qué podemos decir? Es muy clara lo de la cepa, pero bueno, sumemos esto también, que es una preocupación. Bueno, el hongo es un bicho oportunista que está cuando vos tenés tus defensas bajas. Y en India se conglomeran tres situaciones. Una es la cantidad de infectados por un sistema socioeconómico que está en decadencia, porque tristemente el ser más vulnerable, ser un país más pobre, te genera más infectados. Y también al tener un sistema sanitario no tan continente, por decirlo de alguna manera, se hacen esas combinaciones de tormenta perfecta, que es el daño que genera el virus, la capacidad de respuesta sanitaria que vos podés dar, y el nivel socioeconómico que tiene la gente a la hora de comer o estar mejor dentro con sus defensas, es el cóctel que puede ayudar o empeorar una situación. Bueno, en base a eso, y el desborde de cualquier cosa, como cualquier cosa en la vida, ha generado que estas personas, estos pacientes en India, que de bajas defensas y más vulnerables, ante la llegada de un bicho oportunista, que se llama mucormicosis para la gente, para que entienda el nombre y apellido de este hongo, que se encuentra en el suelo, que se encuentra en los excrementos, que se encuentra en las hojas, que se encuentra en las frutas podridas, por decirlo de alguna manera, y que habita a veces en nuestras fosas nasales, ante las bajas de las defensas y esta oportunidad de ser agresivo cuando él está quietito esperando a ver qué es lo que sucede, más el tratamiento instaurado para el coronavirus, que es altas dosis de corticoterapia, que en cierta manera mejoran el proceso inflamatorio y es lo que le dio esperanza de vida a la gente, eso hace de que tus defensas en cierta manera bajen, y en pacientes más predisponentes, como ser los pacientes con cáncer, con HIV y los diabéticos, venga esta enfermedad oportunista que se llama mucormicosis. ¿Y por qué preocupa? Porque se deposita en las fosas nasales, porque es altamente cruenta, porque genera lo que se llama una necrosis de los tejidos, y porque lo que genera es que si vos lo agarrás a tiempo, donde tiene una alta tasa de mortalidad, 54%, o sea, de cada 2 pacientes, 1 muere, tengan que hacer una ablación del ojo para tratar de vivir, porque esto agarra lo que es las mucosas, o sea, los senos, que nosotros tenemos 2 cámaras de aire dentro de nuestra nariz para que nuestra cabeza pese menos. Alguna vez habrás escuchado hablar de la sinusitis y esas cosas. Bueno, esto agarra, al estar cerca de las mucosas, agarra el ojo, agarra el cerebro, agarra el pulmón y genera una muerte que le llaman gangrena, para que la gente entienda, rápidamente los tejidos perinasal y periorbitarios, donde es muy cruento y que lamentablemente hoy declaró justamente India tomarlo como epidemia a este tipo de hongo, ¿no? Y preocupa. ¿Y qué es lo que más preocupa, Toto? Que mientras vos estás tratándote, es entendible que aparezca el hongo porque estás con alta dosis de corticoides, porque estás hace mucho tiempo en un respirador, porque no comes bien, porque seguramente tenés diabetes o alguna enfermedad que lamentablemente te baja las defensas. Pero también se vio que en pacientes recuperados, y se está estudiando qué asociación hay, que después de 14 días del alta tienen esta complicación que bueno, como te dije, hoy se ha declarado epidémica en India, ¿no? Horacio, me dijiste, las vacunas son diferentes. Eh, si bien se ha recomendado que cualquier vacuna siempre es mejor que no estar vacunado, ¿hay algo para poder contar de lo último que ha llegado como información de cada vacuna?
Bueno, primero dejar bien en claro que la única herramienta que tenemos para tratar de terminar esta pandemia es la vacunación, porque no hay un tratamiento específico. Entonces, acá tenías dos formas que lo hemos hablado desde los comienzos: o nos enfermamos todos, o nos vacunamos todos, o hacemos una mezcla entre vacunación y, y enfermedad. Pero si empieza a haber variante y nosotros le damos el tiempo al virus para que se recicle, va a pasar lo que está pasando ahora, que es que se generen variantes que sortean la inmunidad, o sea, las defensas que pudiste haber generado, o sea, que eso habla de una reinfección, y por otro lado va a sortear algún tipo de vacuna, en más o en menos, como te he explicado, por eso se necesita tener las 2 dosis de vacunación completa para generar la inmunidad que tanto deseamos, y así todo, no todo el mundo queda inmunizado porque siempre hay un 6%, un 7%, que eso significa que de cada 100 personas, 5 o 6 lamentablemente no genera una respuesta a la vacuna. Entonces, primero, más que nada, hacerle entender a la gente, que son las preguntas que uno recibe a diario, si hay que no vacunarse. ¿Y por qué se genera esta situación? Por lo que te acabo de decir. Es el condimento de la desinformación que generan banderías innecesarias o peor vacuna, si viene de Rusia, si viene de Estados Unidos, si viene de Inglaterra, como si esto fuera un partido de fútbol o como si esto fuera la guerra con la Malvinas. Acá la guerra es contra un virus, donde la ciencia se trató de juntar toda para tratar de buscar una sanación, una cura, y que hoy la tenemos a mano y que todavía estamos discutiendo cuál es mejor o cuál es peor. Y voy a tu frase, que es la misma que venimos implementando cada vez que hablamos, que la mejor vacuna es la que tenés a disposición. Entonces, hay que vacunarse, hay que aplicarse la vacuna con total confianza en base a la tecnología que se viene implementando, que comparada con, como digo yo, con placebo, que es la nada, y comparada con la coágulo, la otra genera tal cosa, la otra genera tal otra, donde está la desinformación, porque repito, acá el peor enemigo también es que haya un hilo conductor en la información hacia dónde ir para inmunizar a la mayor cantidad de gente lo antes posible, y empezando, Toto, en los que no tienen, en los que no se enfermaron, porque estamos también ante la escasez de vacuna. Implementársela a un paciente que ya se enfermó y que está transitando la vacunación, porque ¿qué pasó con la vacuna? Llegó en cierta manera tarde para el presente, tarde para este pico de aumento de casos, por lo que te acababa de explicar de que se necesita un tiempo prudencial para que tu cuerpo genere inmunidad. Entonces, lo del hoy es para el futuro inmediato, que va a ser de acá a 3 meses. O sea, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, y así todo poder ver que no venga esta variante y estar inmunizado. Entonces, primero, vacunarse. Segundo, comparada la vacuna, las complicaciones de la vacuna comparado con el daño que produce el virus, es mucho menor. Es cierto que cuando te toca a vos un efecto adverso indeseable y quizás grave, pero que es mínimo en la cantidad de personas con respecto al virus, como te acabo de decir, es cierto y entiendo que para vos es el 100%. Pero para lograr esa confianza se necesita que todos vayamos en el mismo camino, que haya una conducción a la hora de informar, que seamos vehementes en la necesidad de hacer la vacunación y demostrarle confianza y tranquilidad a la gente a la hora de hacerlo, porque también esta situación de que a veces se pone una vacuna y la segunda dosis termina siendo otra, que al principio era a los 30 días y que después es a los 3 meses y la gente no la llama y no la contienen. Es todo esto que todos lo sabemos y hoy lo estamos diciendo, es lo que está haciendo ese condimento, vuelvo a repetir que te vengo repitiendo desde que empezamos la charla, que genera una situación donde el virus se aprovecha y genera lo que estamos viviendo hoy en día, que son las lamentables pérdidas de los seres queridos de nuestro pueblo. Estamos todavía a tiempo porque todavía, como te dije, Toto, el 21 de junio recién empieza el invierno. Lamentablemente la gente también necesita trabajar, la situación económica y social y psicológica y emocional de la gente, lamentablemente creo que no permite mucho más de lo que está pasando y se está generando esta dicotomía entre la necesidad imperiosa de hacer trabajar y disfrutar y la necesidad de familias que hoy están destrozadas en nuestro pueblo y que todos nos conocemos, que realmente creo que si le hablamos de esto, le hablamos del virus, le hablamos de trabajar, hasta es obsceno y realmente poco empático a la hora de estar. Entonces, alguien tiene que venir a poner un manto de cordura, charlar sobre estos temas, bajar a tierra
son 3 meses que pueden ser muy difíciles o muy buenos en base a las políticas sanitarias que podamos tomar en nuestro pueblo, y de todos nosotros depende que esto sea o un triste mal recuerdo y no se vuelvan a perder más vidas que hoy se siguen perdiendo, que sobre todo, a diferencia de la primera etapa, producto del producto, imagínate. Ahí se cortó un poquito, Horacio. Teníamos hospital respiratorio. Perdón, Horacio. No contábamos con un equipo de epidemiología para que te siga y estudie a dónde está el virus. Todas estas situaciones, no había vacuna, no había plasma, no había vacuna, no había plasma. Y la verdad que no hubo tanto daño. Hay que tener todas esas herramientas. Lamentablemente, la resultante termina siendo donde antes se moría gente añosa, de 70, 80 años, y hoy se está muriendo gente joven que tiene futuro en nuestro pueblo y es el que va a desarrollar el camino de la sociedad de Navarro a futuro, ¿no? Y de nuestro país. La última, Horacio, ¿sugerirías algo para Navarro? ¿Cambiarías algo positivamente en lo que es la estrategia de salud? Lo que puedas haber pensado en este tiempo, de acuerdo a lo que viste, todos vamos aprendiendo en la marcha, pero bueno, vos lo seguís de cerca el tema y aparte sos un profesional. Con respecto a la estrategia de vacunación, con respecto a lo que es la salud mental del equipo profesional, que hace un año y pico que viene firme trabajando en lo mismo y concentrado en lo mismo y tiene una vida también. Bueno, lo que puedas decir, ¿no? Mira, ahora estamos en la ola, o sea, ahora hay que surfear, ahora hay que agarrarse la palmera, porque lamentablemente, repito, ya está acá el virus instalado, ya está generando daño, y todo este cóctel que vos estás comentando recién y que yo te decía, lamentablemente lo estamos sufriendo. Quizás lo poco o mucho que podamos hacer es, en base a si tenemos hoy, la única herramienta que yo veo viable para tratar de solapar esto es 2 cosas: ir a buscar al virus, no esperarlo. Hoy lo tenés que ir a buscar, acorralar y aislar, a diferencia de lo que hacías en ese momento. Si no lo salís a buscar, lo acorralás y lo aislás, lamentablemente va a generar más daño. Entonces, hoy te queda ese tipo de estrategia, no esperar a que alguien venga y te diga si tiene fiebre o tiene gripe, donde todavía la gente sigue diciendo que es la misma gripe del año pasado, es la misma tos del año pasado, es el mismo resfrío del año pasado. Entonces, para cuando llegó, enfermó a un montón de personas de nuestro pueblo, entonces lo tenés que ir a buscar, lo tenés que aislar. Y lo segundo, tenés que ir a buscar, generar confianza, traerlo y vacunarlo. Y entendiendo que esa es la única herramienta para hacerlo, si es que tenés vacunas también, ¿no? O sea, hay que ver la cantidad de vacunas que tenés. Si tenés vacunas, lo mismo. Más allá del aparatito, de que sí y que no, cuando ahora sabemos que pueden ir espontáneamente, tenés que ir a buscarlos a las casas, tenés que tocarles el timbre, ver quiénes están y hacer una diferenciación entre el que se enfermó y no se enfermó. Hoy se están vacunando gente que está enferma, que ya se enfermó y que generó anticuerpos, porque si vos dosás los anticuerpos, eso significa que vos generaste defensas. Entonces, aconsejar a que la población que estuvo enferma a dosarse los anticuerpos, eso va a generar una vacuna innata, producto de la batalla que vos tuviste con el virus. Entonces, ir a vacunar a esa persona a los 10 días en la escasez, o sea, si te sobra la vacuna, vacunamos a todos, no importa. Después te puedo explicar fisiológicamente qué sucede cuando vos tenés tu propia inmunidad y yo te pongo más de lo mismo. Nada, no va a generar nada porque ya tenés tus propios anticuerpos, o sea, vos tenés tu propia vacuna. Ahora, por eso lo usaría en la estrategia después, por eso se recomendaba a los 3 meses, ahora al que genere otra vez esta pesadilla que se recicle nuevamente. Y si nos vacunamos todos, el verano va a ser distinto y la vida social va a ser distinta y todos vamos a poder ir para adelante. Entonces, una estrategia, lo que te dije, ir a buscar el virus, aislarlo y acorralarlo y encerrarlo y no dejarlo salir. Y la segunda, empezar a hacer una detección real de a quién, no esperar un mensajito, es ir a buscarlo, venirte a vacunar y hacer una diferenciación quién estuvo enfermo y quién no estuvo enfermo para, entre la escasez de tener la vacuna, aprovecharla de la mejor manera. Y aconsejarle a la población de que aquellos que han tenido, o decirle al Estado también, que colabore no solo con los test, que es
mostrar quién es el delincuente, sino también detectar quién está inmunizado. Entonces, al estar inmunizado, ahorro esa vacuna en principio para aquel que todavía no se enfermó, porque ese es el potencial enfermo y utilizador de una cama de terapia intensiva, cosa que no va a ser aquel que se enfermó. Y el tercer, a veces, gran error, es a veces por no tener a veces el personal capacitado idóneo en el lugar, es vacunar a personas que están transitando la enfermedad solapadamente, donde esto es posible detectarlo con personal de salud capacitado y no con personas de buena gana o de buen trato que seguramente hacen lo mejor para que vos te sientas correcto, pero acá hacer lo correcto es detectar al virus, como te dije, acorralarlo y encerrarlo si vos querés evitar vidas. Y para eso necesitas tener personal capacitado que sepa detectar sintomatología, que sepa ver quién es el que está resfriado, quién es el que está tosiendo o el potencial que puede estar vacunándose estando enfermo, como le pasó, por ejemplo, a Susana Jiménez, como le pasó, por ejemplo, a Mauro Viale, o como le pasó a tantos de lo que estamos viendo hoy en la calle, a veces el personal médico, o esa diarrea o esa pérdida de olfato es porque se vacunó hace 3 días o es porque el tiempo que se pierde hace que después ese que hoy está en el hospital o familiar que nos está viendo del otro lado, que lo sabe, que hoy está peleando por su vida producto de esto. Así que hay todavía cosas para hacer, aconsejo que se hagan a la brevedad para evitar el fallecimiento o una situación desagradable en un familiar. El tema, te digo, mientras no te pase a vos o no me pase a mí, uno no valora lo que sucede, pero si tenés que esperar a que te pase a vos, como le pasa a esa familia que hoy perdió un hijo y perdió a su padre en el transcurso de una semana y tiene grave a su madre, realmente te vas a dar cuenta de lo que estamos pasando. Horacio, muchas gracias y seguiremos en contacto. Con todo gusto, todo para ayudar al pueblo. Cuídense, último esfuerzo, vacúnense todos, ténganle miedo al virus, no le tengan miedo a la vacuna. Y bueno, ojalá que nos encuentre prontos a todos inmunizados y nuevamente unidos como país y como sociedad. Así que te mando un abrazo, gracias y a disposición.